Muy buenos días, amigos. Qué alegría nos da una vez más de encontrarnos aquí tratando temas especiales, temas espirituales. Esta semana vamos a tratar una temática llamada las decisiones y vamos a presentar muchas ideas que se encuentran en la Biblia. La Biblia es muy clara en cuanto a esto. Normalmente nosotros tenemos muchas dudas a la hora de tomar las decisiones. Quiero empezar contando una historia de un libro que se editó el siglo pasado. Un escritor, un científico llamado Carl Sagan, en los Estados Unidos escribió y contó una historia que llamó El Contacto. Voy a contar lo que trata esta historia Contacto para tratar de explicar cómo son nuestros comportamientos a la hora de tomar las decisiones. Y dice este escritor que se unieron los norteamericanos con los rusos, los chinos, los japoneses, y todos tuvieron una idea de construir una máquina para viajar a través del tiempo. Y llegó el momento en que tenían que hacer el dichoso viaje y buscaron las personas adecuadas para viajar. Estados Unidos encontró apropiado una mujer, una científica que había sido cristiana. Y los rusos encontraron su elemento, lo mismo que los demás países que financiaron, cada uno encontró su elemento para viajar. Pero para esta época en los Estados Unidos había un evangelista muy famoso y todo el mundo acudía a él a las cosas espirituales. Y esta niña, que era la científica que tenía que viajar, había tenido una formación espiritual. Su papá la había enseñado en conocimientos bíblicos. Y entonces el evangelista se le acercó a ella y le dijo que no estaba bien que ellos intentaran viajar en el tiempo. Estas cuestiones eran meramente situaciones que solamente Dios podía y debía controlar. Y ella quiso defenderse y utilizó muchos argumentos científicos. Y como sabía que este líder espiritual manejaba la Biblia, quiso también utilizar algunos conocimientos bíblicos. Por alguna circunstancia, este pastor la lleva a un museo donde se encuentra algo que se llama el péndulo de Foucault. ¿Y qué es el péndulo de Foucault? Aquí tengo un llavero. Resulta que la física explica que si esto fuera una formación recta y aquí tuviésemos un peso y lo inclinara, el ángulo que se va a generar entre la vertical y el ángulo que genera esta posición radial va a ser la misma. Si aquí no hay rozamiento, va a ser el mismo si lo suelto al que va a llegar hasta allá. De la misma forma, cuando vuelva va a ser siempre el mismo ángulo. Y entonces este líder religioso la lleva a un péndulo grande que se encuentra en Estados Unidos. Y él dice que el radio de ese péndulo tiene 60 metros, imagínate cómo puede ser de grande. Y tenía suspendida una roca, una piedra de 700 kilogramos. 700 kilogramos. Entonces, él pone a esta mujer científica y le pone la cara frente a la piedra mientras él va a donde hay un interruptor para que el péndulo vaya y el péndulo vuelva. Y como ella es una mujer de ciencia, le dice, tú sabes que por física la piedra cuando mucho te puede llegar hasta la cara, no puede pasar de ahí. Y entonces él hace el ejercicio y la piedra se va. Y cuando la piedra viene, esta mujer científica, cuando ve que viene esa masa a esa velocidad que va a desarrollar, la mujer le saca el quite. Y cuando le saca el quite, él empieza a reírse. Y eso que tú eres mujer de ciencia y tú desconfías de tus conocimientos. Y entonces ella se incomoda con este líder religioso. Y con la misma va y lo agarra y lo pone a él en la misma posición que estaba ella y le cita que Daniel no tuvo miedo ante los leones, que Ananías, Azarías y Misael no tuvieron miedo ante el pozo de fuego cuando fueron incendiados. Y le cita varios ejemplos de la Biblia donde los hombres de Dios cuando confían en Dios no tienen por qué temer. Y lo pone de nuevo frente a la posición donde está la roca y suelta el interruptor y el pastor queda frente a la roca y la roca se va, y cuando la roca viene, el pastor sabe que viene una gran velocidad, que es una gran piedra, que con que le toque poquito la cara se la va a destruir.
y el pastor se echa para atrás. Y entonces este escritor da a entender qué clase de personas somos nosotros cuando vamos a tomar decisiones. Porque por alguna circunstancia nosotros siempre dudamos en nuestras situaciones. La Biblia presenta un ejemplo muy práctico en las épocas de Elías, porque en las épocas de Elías habían dos tipos de adoración, una adoración correcta y una adoración incorrecta. Unos querían adorar a un Dios equivocado y eran la mayoría. Y muchos sabían que había un Dios verdadero, pero no se le quería seguir. La Biblia da evidencia de que para esa época habían profetas que se tenían que esconder porque los iban a perseguir. Y la mayoría del pueblo estaba equivocada. Y Elías tiene que decirles, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Este año debemos encontrar la forma de tener un propósito de vida, de que yo entienda que en las cosas espirituales debo seguir a Dios sin temor, de que yo entienda que en las cosas seculares, si se trata de mi trabajo, debo profesionalizarme, si se trata de mi deporte, debo buscar la manera de creer y hacerle con más ímpetu, de tal forma que pueda conseguir muchas victorias. Necesitamos crecer como pueblo, como nación, pero como este programa es de carácter espiritual, lo que quiero es motivarte a que crezcas en la forma espiritual. Elías lo dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Quiero leerte otro ejemplo que habla de eso. Voy a utilizar la Biblia para leer algo parecido que presentó el líder Josué. Dice la Escritura que Josué está pasando a su pueblo, acaban de salir de Egipto, está pasándolo, los está ubicando, Moisés ya ha muerto, y él está llamando al pueblo porque el pueblo tiene tendencia a vivir entre dos opiniones. Y cuando leemos la Biblia en Josué 24:15 dice así, desde el 14, ahora pues, reverenciad al Señor, servidlo con integridad y en verdad, quitad de vuestro medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del Éufrates y en Egipto y servir al Señor. Y el 15, que es el más importante, y si os parece mal servir al Señor, entonces elegid hoy a quién servir, o a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. Quiero desearte un feliz día y que medites hoy a quién vas a servir. Que Dios te guarde.